La Bronca es una película que cuenta el encuentro, o más bien el desencuentro de un hijo, de un adolescente, ¿no? Que se va a vivir en el año 91 a Montreal, un adolescente limeño que se va a vivir con su papá a Montreal, como que en busca ahí de una referencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Un futuro, algo mejor que lo que le ofrece el Perú en esa época. Y lo que se encuentra es un papá muy simpático que se hace llamar Bob Montoya, en realidad se llama Roberto, y que pues, está disparado, que cree que se va a poner el mundo y el hijo no termina de encontrar esa referencia, ¿no? Y ocurre ahí un desencuentro padre-hijo que hace que surja como una rabia y una violencia, ¿no? En un momento determinado de la película. Bueno, a nivel logístico, lo primero es, o sea, yo empezaría por los recursos, ¿no? Lo difícil es conseguir los recursos, ¿no? Pero una vez que te decides, en nuestro caso, a filmar con los pocos recursos que tienes, es cómo armar un equipo que puedas, con el cual puedas cumplir, o sea, y digamos, todas tus necesidades de producción. Y que tiene que ser peruano, porque es una película peruana y tiene que cumplir con DAFO, ¿no? Tus técnicos y eso. Entonces, al final, llevar a la gente aquí, el casting, y irte a Canadá, y al final todo lo que implica ese tema de alojamiento, ¿no? De conseguir locaciones, el trato con la gente, ¿no? A nivel logístico, o sea, al final es como una producción, solo que la hacen en inglés. No, pero en realidad la gran diferencia, o sea, en este caso, es que trabajas con alguien de otro país, desconociendo absolutamente ese mercado por primera vez, y siempre hay como una duda de si realmente, o sea, siempre el miedo y el riesgo lo sientes más. La producción siempre es muy frágil, ¿no? O sea, un rodaje siempre todos los días está en juego, todos los días se puede caer, todos los días puedes Entonces tú dices algo. que aflora más la desconfianza del email. Claro, no, te vas a otro lugar, en realidad contratas, fue como un service en realidad, ¿no? No fue una coproducción, no conseguimos plata de Canadá, fue con la plata que teníamos, conseguimos un productor que le gustó el proyecto y que propuso filmarlo como él filma los cortos en Canadá. Dice, yo en una semana filmo un corto por tanto, dijo. Entonces podemos hacer una película en 3 semanas. Sí, entonces corten el guión, ¿no? Para poder hacerla. Entonces, claro, eso te lo dice alguien de Montreal, que al final pues tienes que irte, llevarte gente y confiar mucho también. Al final hay confianza, pero siempre como un miedo, ¿no? Porque desconoces el mercado. Bueno, tienes que confiar en alguien que no conoces, eso es básicamente, ¿no? Pero lo demás es... Lo demás es igual, vas allá y filmas, la gente trabaja. Bueno, logísticamente llevar todo allá, ¿no? Los equipos, traslados, ¿no? Que eso es lo diferente, ¿no? Al final, pero es como también si te vas a provincia, pasa algo igual, ¿no? La nieve fue muy diferente, por ejemplo, ¿no? O sea, tener que vestir a la gente que llevas para que pueda filmar en la nieve, ¿no? Era muy lento. Nadie había filmado en nieve, ¿no? El frío, salir del lugar de calefacción al frío, los riesgos que implicaba eso, que nosotros no sabíamos y que nos habían advertido de la cámara, que había que apagarla, prenderla y esto, porque si no se podían empañar los lentes, o sea, todos esos temas que vas aprendiendo en el camino, ¿no? Al final la cámara se portó de una manera increíble hasta que en un momento empezó a recalentarse, ¿no? Y se empezó a apagar y nosotros no tenemos tiempo y se empieza a apagar. Pero sí había ese miedo, por ejemplo, con los lentes que se empañaban, porque suponía una espera de ¿cuánto? De 2 horas para que se desempañara el lente, ¿no? Entonces, que pase eso, es como, que 2 horas menos en un día apretado, es un golpe. En un rodaje de 15 días, esas 2 horas son oro. Entonces, por suerte, no hubo ninguno de esos contratiempos, excepto en los momentos puntuales que se empezó a recalentar la cámara y se apagaba sola, que había que esperar a que se enfríe, pero ya una vez funcionó. Y luego fueron 15 días, pero divididos en 3 semanas, 5, 5, 5. Pero porque la bronca, en Canadá los sindicatos tienen una importancia enorme, ¿no? Entonces están los sindicatos de técnicos. Dentro de las cosas logísticas. ¿No? Y los sindicatos de actores. Y de hecho nosotros tenemos que ir y presentar la película
y la tienen que aceptar de alguna manera, ¿no? O sea, el sindicato de actores, o francés o inglés, dependiendo de qué mayor cantidad de actores tengas, francófonos o anglófonos, entonces tu sindicato, el que te, digamos, te autoriza y te da el ok, es uno u otro. Entonces tienes que ir y presentarle la película y contarle cómo vas a contratar a todos los actores y ellos te dicen, ah, ok, la puedes hacer. Y luego está el sindicato de los técnicos, que, digamos, es más flexible, pero igual el productor dijo, vamos a presentarle la bronca. Y resulta que la bronca que nosotros pensábamos que era low budget, en realidad está tipificada en la ley canadiense como película artesanal. Es ni siquiera low budget. O sea, en realidad podíamos haber pagado solo sueldos simbólicos. O sea, digamos, legalmente podíamos haber solo negociado, oye, voy a hacer mi película, tal, pero nosotros negociamos por tarifa, pero digamos que la película, la ley nos autorizaba, digamos, a hacer este tipo de Estamos películas. amparados por la ley para hacer, pagar, negociar directamente. Simbólico, ¿no? Pagar, por ejemplo, ¿no? No, había que presentar contratos, o sea, es un trámite. El de actores. El de actores más que ningún otro. El de técnicos, tú le dices, oye, voy a hacer esa película, pero la voy a hacer así que no voy a cumplir, digamos, con tu normativa porque la película es así. ¿Ok? Entonces revisan el presupuesto, revisan todo y dicen, ah, ok, está bien, ya sé que la película existe, entonces contrata a quien quieras, no vas a tener ningún problema, ¿no? Pero no el productor canadiense también se enteró en ese momento que era artesanal. Nosotros también, entonces, pero ya habíamos negociado con los principales, que al final nuestro equipo era muy pequeño, ¿no? Pues teniendo un equipo pequeño, pero curioso. nos podremos haber ahorrado unos dolaritos y poder invertirlo en otras cosas, ¿no? Pero bueno. Aquí con el hombre, pues, que se fue a Canadá en el año 91 y a vivir con mi papá, ¿no? Y estuvo, ¿qué se dice? 8 meses, 10 meses. De septiembre a junio. Y es el típico viaje 91 a 92. ¿no? De que hace, pues, él de adolescente. Que es un poco la idea de la película, ¿no? Este adolescente que va a vivir con su papá y quiere buscar. Son respuestas emocionales, más que nada, ¿no? Entonces, estas respuestas emocionales, bueno, en la película están planteadas de una manera distinta, ¿no? Entonces, ese es el origen de la película, ¿no? De época, emociones, básicamente son similares. O sea, emocionalmente, el adolescente, un poco como estaba yo, creo. Sí, no es un tema de hechos, más que el hecho de decir el adolescente que va a vivir con su padre, pero ya las cosas luego que asuntos pasan... pendientes, padre con el que no ha vivido nunca, ¿no? Y esas cosas, y dice, escucha, ¿quién es mi papá? Y estas cosas que un adolescente, cuando empieza a darse cuenta que sus padres no son ningunos héroes, ¿no? Los humanizas, entonces, escucha, tenías como cosas ahí, yo tenía, ahora las entiendo, ¿no? En el momento no era imposible verbalizar, ¿no? Simplemente necesitaba irme a vivir con mi papá, por alguna razón emocional que en ese momento no sabía. Ya luego de viejo dices, ok, me iba por esto, ¿no? ¿Lo entiendes? Entonces es interesante. Que tampoco queda tan claro, ¿no? No, pero no, hablo de mí, sí. O sea, no de la película, ¿no? Entonces verbalizar eso es interesante porque lo abordas la película de una manera distinta sin juzgar, ¿no? O sea, yo adulto entiendo perfectamente a mi papá. Hemos ido a revisar álbumes de fotos de esa época, de algunas mañas, me acordaba de cosas, ¿no? Y me recuerdo que cuando la primera vez que escribí, y se lo di a Diego como una serie de hechos, tú me hiciste preguntas, ¿no? De acuerdo, me devolviste el documento lleno de preguntas. Oye, y esto, no sé qué, y esto, no sé qué, para él, porque él empieza siempre a escribir, ¿no? Él es el guionista. Entonces le escribía, me mandó unas preguntas, entonces yo respondía un poco en la memoria, ¿no? Y hablando con la familia también, porque habían pasado 25 años, entonces hablas o menos, 23, no me acuerdo. 23, 22. Entonces conversas como, oye, ¿te acuerdas? ¿Tú qué te acuerdas de tal Navidad? ¿Te acuerdas de tanta? Entonces ahí empiezan a salir cosas y vas tú hablaste con mi papá sobre todo, para sí, preguntarle a qué se dedicaba, ¿no? El negocio, y entonces grabas las conversaciones, las escuchas, vas escribiendo y entonces hay cosas que van quedando, otras que no, pero más o menos te sirve como para ir pintando y dibujando. Hay cosas que borré completamente en mi memoria, ¿no? Es increíble, ¿no? Las cosas que borré. Es común, ¿no? En el cine, todo el mundo, o sea, es muy común que escriban dos guionistas. Pero ¿no? más ping-pong que esto. Lo gracioso es que cuando se escribe, que Diego le gusta, se sienta, yo siento ese proceso divertido porque nos cagamos la risa. Nos imaginamos las escenas, nosotros nos reímos solos mientras estamos. Ese proceso me parece muy divertido porque vas imaginando la película. Hablo ya en los procesos finales, ¿no? Los procesos iniciales, digamos, Diego los emprende
casi solo, me mandas documentos, te comento cosas, pero Sí. el inicial, digamos, el planteamiento de la historia, Sí, ¿no? pero es bastante normal escribir como a cuatro manos un guión. O sea, y Pero no sé si es común sentarse todos juntos, ¿sí? es así. Bueno, yo no sé. Durante mucho tiempo, a veces me ocurrió una idea o yo hablábamos y entonces yo escribía y lo leía y entonces también decía, eso no fue así. Entonces, claro, eso no fue así era un obstáculo porque era como, da igual que no haya sido así, la historia necesita otra cosa. Y entonces llegó un punto en el que cambiamos los nombres de los personajes, ¿no? Porque los personajes tenían Sí. más o menos los mismos nombres que ¿cómo se llama? Que la realidad. Y eso lo estaba bloqueando aquí Pero sí es verdad, una vez que cambias nombre ya desbloqueas y ves que los personajes son otras personas. De hecho, la película no tiene nada que ver con lo que realmente pasó, ¿no? Sí, Bueno, fue una decisión de casting. O sea, sí, a nivel del actor, tú dices. o ¿no? sea luego hablamos de la historia, pero a nivel de casting, nosotros sabíamos el tipo de personaje que necesitábamos, ¿no? Entonces, de hecho, en el proceso de casting, que hubieron varios finalistas, al final nos quedamos con Jorge, porque él tenía internamente lo que necesitábamos del personaje. Porque creo que había un actor que era mucho más versátil, digamos, ¿no? Alguien que te podía dar distintos matices. Entonces optamos más por escoger a alguien que se parecía más al personaje que necesitamos. Entonces tú ves a Jorge, solo ver Jorge te mira, ya tiene algo cargado, ¿no? Porque él te lo confiesa, él tenía en esa época, no sé si ahora ya se ha limpiado un poco después de un par de años, pero en esa época él tenía como esa tensión, esa mirada agresiva, ¿no? Casi, que a veces parecía que te quiere pegar, ¿no? Él era un poco así, ahora lo veo mucho más dócil, no sé si es porque ha pasado los años y se ha curado emocionalmente, pero en ese momento sí, eso es a nivel de casting, creo, ¿no? Y de historia. Bueno, la Pero historia, sí. lo que pasa es que el documento era como, el Sí. documento de la historia, de la aproximación a la historia, siempre fue desde el punto de vista del adolescente, ¿no? Porque finalmente venía aquí del lado del señor de la izquierda, ¿no? Entonces siempre se intentó contar desde ahí, pero es verdad que el personaje del padre es un personaje que mueve más la historia, porque el hijo resulta que no habla, no expresa nada y no sabe lo que le pasa muy bien, y en cambio el padre quiere, y tú en el cine sigues a un personaje que quiere algo y lo vas a seguir hasta el final. Entonces el personaje del padre se convirtió en alguien como muy presente y muy fuerte, y esa siempre fue la lucha del guión y hasta en montaje, ¿no? Desde dónde contamos la historia, al final creo que es como que desde los dos, pues, ¿no? Pero sí sientes que el adolescente es el protagonista, ¿no? Lo que pasa es que el padre, como dice Diego, es el que hace más cosas, ¿no? El adolescente está, es como si el adolescente que está, claramente es como lo pones y en qué momento explota, ¿no? Eso es básicamente lo que hace el adolescente, ¿no? ¿No? En cambio el padre sí es el que, como dice Diego, hace más cosas, ¿no? Está tratando de relacionarse con su hijo, está tratando de salir adelante, ¿no? Quiere ser alguien, ¿no? Borrar su identidad, ¿no? De peruano, o sea, el padre sí mueve una historia, el adolescente está ahí como, ¿no? ¿En qué momento explota este sujeto? No, yo lo que pienso es que hay muchas películas, primeras películas, que son parecidas en el sentido de que te miras, ¿no? Cosas que tú, Mucho más personales. ¿no? Cosas que tienes en la cabeza, que te afectan. Y es normal que al comienzo, en tu primer proyecto, saques algo así. O sea, digo, no es que siempre ocurre, pero es común, ¿no? Entonces, a mí me parece, cuando veo la película, digo, ah, mira, esta parece nuestra ópera prima, ¿no? Pero simplemente por la aproximación y la manera como hemos entrado. O sea, Octubre es una película que, o sea, podría ser al revés, podríamos haber hecho primero La Bronca, luego El Mudo de Octubre o al revés, ¿no? No sé, es la impresión que tengo, ¿no? Sobre la aproximación a los proyectos, es lo que, sí. claro. Y también se exorciza, ¿no? O sea, como la gente tiene como sus fantasmas, ¿no? Y tiene que entenderte tú para poder contar otras historias, ¿no? Entonces pasa mucho, ¿no? Pero bueno, es una sensación que tengo. Bueno, es una pregunta amplia, ¿no? El tema de la violencia. Lo que pasa es que nos inspiramos, uno en los recuerdos, ¿no? De cómo nos sentíamos de adolescentes
o yo, cómo veíamos el país en ese entonces, nosotros, desde nuestra mirada, ¿no? Porque, como decimos, no es el retrato de una familia que haya sido afectada directamente por la violencia que estuvo en Ayacucho ni en los extrarradios de Lima, ¿no? Una familia de clase media acomodada, de hecho, que casi no sentía que, o sea, si no le explotaba la bomba, no le pasaba a ellos, ¿no? Entonces, yo recuerdo un país, o sea, en mi adolescencia recuerdo un país agresivo, ¿no? Un país donde la gente intentaba sobrevivir y yo especialmente era agresivo, ¿no? Entonces yo trataba de entender mi agresividad, ¿qué me la daba? ¿El país donde vivía toda esta cosa o eran mis emociones, ¿no? ¿Qué era lo que me hacía a mí explotar? O sea, ¿tu crianza no, claro, o el país, ¿no? O sea, tu crianza crianza, familiar no tu crianza, sino tus relaciones paternofiliales o maternofiliales, tu casa, de cómo creciste, ¿no? O el país, el entorno, ¿no? Al adolescente, ¿no? Que es el que va al país civilizado. Entonces nos preguntamos y a partir de eso fue que se construyó la película. Entonces, ¿por qué explota Roberto? ¿Es porque lo que trae el país o es él que está resolviendo sus asuntos de la peor manera, ¿no? Entonces, obviamente es inevitable pensar en lo que sucedía en el país, ¿no? En cómo te puede cargar como ser humano ese país caótico, ¿no? En crisis, donde, o sea, ¿quién de nosotros, bueno, de nosotros, no hizo cola para comprar pan, no había azúcar, no había leche, todos hemos tomado leche Ensi, ¿no? De la crisis, tenías 1.000.000 de indies, al día siguiente no te podías comprar ni un chicle, ¿no? Esa crisis nos carga, te va cargando de frustración, ¿no? Adolescentes, porque también son los padres que son los que están absorbiendo esa crisis, se la transmiten a los hijos, entonces todas esas preguntas estaban en el aire, ¿no? O sea, ¿cómo abordamos eso? Entonces es una cosa que te pregunta también, o sea, que te deja la película a pensar, digamos, ¿no? A que tú mismo pienses en la familia que estás viendo y por qué es así, ¿no? Yo no creo que la película justifique la violencia a través del terrorismo que se vivía en el país, ¿no? No es una forma de justificar, porque ellos no venían de Ayacucho. O sea, si hubiesen sido ayacuchanos, bueno, te entiendo, ¿no? Que probablemente tengas, ¿no? Sí, o sea, yo la película, o sea, por el lado de la violencia, lo que veo es que, bueno, cada uno de los personajes, digamos, carga una bronca, digamos, ¿no? La carga con más claridad es ese adolescente, ¿no? Entonces puede estar relacionado a la incomprensión de lo que él está sintiendo, también al país, porque de ahí viene una serie de cosas. Y luego Bob también es alguien que cree que ya la hizo, que ya dejó atrás algo que lo ha definido, lo ha marcado, que es básicamente pues su casa donde nació y que está como está en el momento que la deja. ¿Y cómo se llama? Y luego está Toño que tiene otro tipo de frustración. Que es otro tipo, ¿no? Pero no, yo creo que la violencia de Roberto y del papá se siente más, son distintas, pero por ejemplo esa ambición desmedida, ese querer borrar, eso también es agresivo, ¿no? O sea, esa manera de hablar del país de esa manera es como muy agresivo. Entonces, tú sabes rápidamente en la película que ese tipo va a fracasar, ¿no? Porque es como si yo te digo ahora, voy a vender, no sé, algo que ya no se usa, ¿no? Y tú decías, pues, no la vas a hacer, pues, ¿no? Porque no. Entonces, si tú sabes que ese personaje va a fracasar a los 5 minutos de la película se convierte en, a ver, ¿cómo va a fracasar este tipo, ¿no? Y si su fracaso tiene una relación con el país. Y ahí es que surge también el tema de la violencia. Y sí, bueno, es un poco lo que dice Daniel, o sea, hay algo relacionado al entorno nuestro, a ese país, esa época, que más allá de la violencia política, había una agresividad en la gente, ¿no? que yo creo que es distinta. Daniel el otro día contaba que era verdad que en nuestro colegio la gente se peleaba todo el día, ¿no? Había bronca, todas las semanas, ¿no? habían peleas entre los alumnos. Era alumnos. como, era normal, sí, se me echó tal con tal, se peleó con tal, y tal. El corro, y todo el mundo al medio, pum, sangrando, y terminaba ya.
Era una manera de tener que, una manera como de defender el honor, los te mechaste, la gente no, quién le pegó a quién, y eso. Y hoy, en el mismo contexto, no ocurre, ¿no? Entonces, la gente no se pelea así. Pero también había algo de masculinidad, había ahí, ¿no? Esa tema de ser macho, o sea, si alguien me busca bronca, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, oye, no, yo no quiero pelearme, no, en esa época tú tenías que pelearte. Si no, quedabas mal ante los ojos de todo el mundo, ¿no? Entonces esa masculinidad mal entendida de qué es ser hombre también es agresiva. Y esto, ¿no? En contacto con un país violento, sí, que no te está afectando directamente, pero que sí lo ves, sí lo normalizas, porque es como que, ya, apagón. Esto es así. La gente se está matando, esto es así. Ayer le metieron un balazo a alguien, esto es así. Y tienes una violencia, entonces la conexión va por ahí. Y el toque de queda, y los tanques están ahí, ¿no? Y que explota de otra manera, ¿no? Oye, se tiraron una torre, una bomba, normal, sacan las velas. Estaba normalizado, la gente hacía broma. Oye, se escuchó, ¿dónde se explotó? ¿Dónde habrá explotado eso? Yo digo que Central Distrito. Era la normalización de la violencia, ¿no? En una ciudad donde evidentemente no estaba tan afectada como siempre traigo Ayacucho o el extrarradio mismo de Lima, ¿no? El extrarradio de Lima la sufría mucho más que el retrato de esta familia de clase media acomodada, ¿no? Bueno, yo tengo un hijo ahora de 16 años que no, o sea, no es como yo, evidentemente, pero tú lo ves al adolescente y me imagino a mi hijo creciendo en esa época, con esa educación, con esto, y mi hijo sería completamente distinto, ¿no? Porque el adolescente tiene algo, o sea, ser adolescente ya es difícil, ¿no? Como hablo, siempre es la desmitificación de los padres. O sea, tú te das cuenta que tu papá no es el héroe de niño y tu mamá tampoco es la mujer perfecta, porque siempre la madre siempre está un poquito más santa que el padre, ¿no? Entonces, me imagino a mi hijo creciendo en un entorno distinto, como es él ese proceso, viviendo lo que lo estoy viendo, cómo lo vive, que es difícil también para mí entenderlo o llegarle emocionalmente, pues digo, claro, ¿no? Un adolescente es como, es una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo, la adolescente ya per se es una bomba de tiempo, ¿no? Sí, una búsqueda larguísima o sea, el personaje en el guión siempre llamaba la atención y siempre teníamos esa referencia, entonces es como, por un lado está bien, pero por otro lado también te amarra a una imagen y te puede bloquear, ¿no? A la hora de decidir. Era un huracán, digamos, todo el mundo decía, es alguien que se huracán, lleva todo por delante, pues, ¿no? Era el personaje que le gustaba a todo el mundo, ¿no? Que llamaba la atención, y entonces eso nos hizo muy difícil como tomar la decisión. Vimos a mucha gente. Hicimos un casting que se basó básicamente como en conversaciones que hacía el director de casting con cada posible actor, y eran conversaciones larguísimas, o sea, de media hora, no sé, algo así, en las que Beto Benítez le hacía preguntas sobre su vida, pero personales, y a veces de pronto hacía preguntas un poquito fuera de lugar, ¿no? En plan íntimas, que ponía incómodo, los ponía incómodo, y era como, ¿no? El actor miraba a él, y entonces esas reacciones nos servían mucho como para entender, ¿no? Entonces, esas reacciones nos ayudaron mucho a ir como definiendo y viendo qué posibilidades hay, y ya luego empezamos a entrar a hacer como escenas y ya dirigirlos y a ver y a revisarlas, pero sí estuvimos un tiempo largo, ¿no? O sea, 6 meses, creo, ¿no? Fue difícil primero, como para complementar lo que dice Diego, entender que Bob Montoya no iba a ser Bob Montoya que nosotros teníamos en la cabeza. Exacto, ¿no? Del guión, exacto. Entonces, al entender eso, porque fue durante el proceso de casting, entender que ya Bob Montoya va a ser otro Bob Montoya, tenemos que encontrar a Bob Montoya y a ver en quién se convierte Bob Montoya, ¿no? Entonces, cuando tomamos la decisión de elegir a Rodrigo, porque es un gran actor, o sea, de hecho se hace un papel extraordinario, ¿no? En la película, y decimos, ya, Rodrigo es de esta forma, esta es su forma corporal, lo que te transmite, esa juventud, ¿no? La juventud, como dices, nos ayudó, ya es un padre que fue muy joven, metió la papa, básicamente, entonces tiene que lidiar con un hijo al que no conoce, prácticamente, no ha vivido con él. Eso nos ayuda a la película. Ya, pero ahora Bob Montoya, ¿cómo se va a comportar Bob Montoya? ¿Cómo va a ser? Entonces, al final, esta imagen de Bob Montoya, que es, más él es un poco más flaco, con este bigotito, y este es como, tiene tiene humor, ¿no? Bob Montoya, es medio patético, ¿no?
casi Bob Montoya esté interpretando, o sea, Roberto Montoya está interpretando a Bob Montoya. Es como un personaje que está todo el tiempo como ¿no? en demostrar quién es Bob Montoya, ¿no? Y eso lo hace medio patético. Es interesante el personaje que ha construido Rodrigo, que fue básicamente a través de ensayos y él tratando de entender quién era el personaje, porque nosotros le pusimos la imagen le dijimos, mira, nosotros hemos imaginado a Bob Montoya así, le dimos a la foto de Benicio del Toro. Dijo, su madre, así, porque era una foto donde parecía que estaba fumando un troncho, con esta cara que tiene Benicio del Toro, que es medio atractivo, que puede ser que hasta sucio, ¿no? Este tipo te dice, escucha, ¿cómo llegó a él? Al principio se obsesionó, cuenta que se obsesionó con esa idea, ¿no? Y luego dijo, ya, no. O sea, juntos tenemos que encontrar este nuevo Bob Montoya. ¿Quién es Bob Montoya? Y bueno, se ha convertido en el que han visto en la película, que a mí me parece muy divertido Bob Montoya. Pero es bueno ese, porque Bob Montoya, al final el hecho de empatizar y quererlo, a pesar de todo lo que hace, eso es importante para la película y era también uno de los retos. O sea, el personaje que tenía que construir Rodrigo no podía caerle mal a la gente. No podías odiarlo porque la película se derrumbaba, ¿no? Si tú odiabas a Bob Montoya, ¿no? Entonces te tenía que causar gracia entre su patitismo, tenías que decir, su madre, que este papá, ¿qué está haciendo? Pero no odiarlo. Entonces al final cuando termina la película, que hay gente que va a decir a Bob Montoya, pucha, ¿qué tal? Mucha gente me ha dicho que egoísta, pero no lo odia. Y eso es importante para la película, ¿no? Creo que con Rodrigo es un muy buen trabajo, ¿no? Y bueno, más allá de cómo se construyó la película. O sea, tienes una imagen en la cabeza, ¿no? No solamente de física, aspecto físico y de pinta, sino también de tono, sobre todo de tono, ¿no? Porque los personajes, o sea, es lo que te marca el tono de la película, ¿no? Cómo se actúa, cómo reacciona a lo que les pasa. Entonces tienes como una idea en la cabeza y el guión más o menos lo tiene. Entonces con esto, pues tú vas bajando a tierra cosas, ¿no? O sea, una vez que decides que es Rodrigo, entonces ya empiezas a pensar en la ropa, ¿no? Empiezas a quedar para conversar, entonces empiezan a salir como referencias de, tal persona era así. Entonces hay un trabajo actoral que es como muy personal y que de hecho nosotros tampoco como participamos mucho, o sea, nosotros quedamos con los actores, conversamos, pasamos a la escena y los actores nos ha tocado que, bueno, siempre trabajan por su lado solos, inventan mucho más de lo que uno sabe, trabajan con cosas que a veces uno ni sabe. Dicen, no, estoy trabajando con tal cosa y te enteras en el momento del rodaje, no, es que miren, y te lo cuentan a veces los actores, ¿no? Entonces es como en combinación y tú vas más o menos armando un personaje en base a la imagen que tienes en la cabeza de persona, de pinta y de tono, y se va acercando pues, lo máximo posible, ¿no? En este caso de las dos cabezas. Yo algo que también tiene que ver esta construcción de Bob Montoya, que creo que más más que en las otras dos anteriores películas. ¿Has visto la teoría de las 5 películas? Que es la que imaginas, la que escribes, la que filmas, la que editas y la que se ve al público. Creo que con Bob Montoya ha pasado eso, ¿no? Uno fue el personaje que se escribió, uno es el personaje que se filmó, otro el que se editó, porque a Bob Montoya se le ha pulido en edición, y otro es el que se lleva al público, ¿no? Entonces, hay 4. Que me he olvidado uno, ¿no? el que imaginas, el que filmas, el que edita. No, ya me he olvidado uno, a ver. No, pausa, no, ya me olvidaste. El que imaginas, el que filma, tal 5. Siempre ha sido como las dos primeras películas, ha sido una edición con Gianfranco Anichini y en digital. Cuando editamos Octubre y luego El Mudo con Gianfranco, él no operaba en la computadora. Entonces Octubre lo operaba yo, entonces estuve como mano a mano y Daniel pasaba todo el tiempo, ¿no? Tenemos un corte nuevo, una escena nueva y conversábamos, ¿verdad? Y que si no había alguien que operaba, era yo, en el caso del Mudo, era Daniel,
¿no? Y también contratamos a un asistente de edición que también operaba. Entonces, que operó al inicio, luego yo terminé operando y con Gianfranco editaba y Diego vino. Yo como como él estaba vivía afuera, me mandaban mandaban cortes cortes y luego vino una época. Vine ahí. para cerrar, tomar decisiones finales. Y en La Bronca ha sido, como se ha editado en Barcelona, ha sido con un montador de allá, conmigo. Entonces le mandábamos compresiones a Daniel, comentaba, y luego durante un corte, el tercero creo, le mandamos Sí, un mes y pico, con me mandó Gianfranco. todo el proyecto y yo edité otra vez con Gianfranco Anichini, yo operando. Gianfranco tiene 80 Él cumplió años. 70 cuando estaba montando Octubre, entonces ahora debe tener 79. Él hacía mucho, y es que se lleva los cortes a su casa, los transcribe a Word, ¿no? ¿Cómo se llama? Por escena. Luego se olvida de la película, deja pasar unos días y lee la transcripción. Entonces ahí se le ocurren ideas y mueve cosas, y luego venía con ese Word y lo aplicábamos y empezamos a conversar más, ¿no? Y así trabajas. Y luego en La Bronca Daniel fue a Barcelona para tomar las últimas decisiones. El último corte lo hicimos cuando fui allá. Porque en realidad tienes que acabarla, pues, porque en realidad podrías seguir montándola toda tu vida. Seguir editando. Pues De hecho, la última vez que la vi dije, deberíamos haber puesto esta escena aquí. Te empiezas a ocurrir. Es un tormento, es un tormento. Hay algunas indecisiones que tomas y digamos, las verbalizas, dices, esto es por esto, y algunas que son más intuitivas. Entonces, el caso de la decisión de la cámara en mano, ya teníamos una idea de que esta película la habíamos imaginado distinta a Octubre del Mudo, ¿no? No sabíamos por qué, pero sentíamos que era distinta a nivel visual. Habíamos pensado, me acuerdo en las primeras versiones decíamos, oye, aquí me la estoy imaginando todo en Steadicam, ¿te acuerdas? Me acuerdo que decíamos el Steadicam, que es otro tipo, es movimiento, pero, ¿no? Entonces al final la decisión se toma, una es económica, ¿no? Dices, el Steadicam cuesta diariamente X dinero y esa cosa es imposible tener. Entonces, bueno, los juguetes se van. La cámara en mano y las luces te ayudan no íbamos a hablar con luces, las luces venían del techo, entonces la cámara en mano te da una movilidad, caminando, pues seguir a los personajes fácilmente, ¿no? Entonces eso ayuda para grabar, porque tenemos que grabar mucho en poco tiempo. Entonces, eso es uno. Y luego ya pensando en la película, el hecho de que sea cámara en mano es inestable, ¿no? Entonces hay una inestabilidad en la casa, entonces eso de alguna manera narrativamente creo que le aporta, pero no fue una decisión consciente, es una lectura posterior, ¿no? Entonces, como digo, hay una cosa de intuición que luego entiendes que sirven, así que en Octubre se decidió filmar de esa manera por economía, también por muchas cosas, y dices, esto le sirve porque este tipo es así, ¿no? Hay decisiones intuitivas que luego saben que le sirven a tu historia, algunas no le servirán, otras sí. Fue una cosa que habíamos conversado y que habíamos dicho, bueno, dejémosla abierta la posibilidad, pero había una idea de que solo usar un lente. Cuando vino el director de foto nos dijo exactamente lo mismo. Oye, a mí me gusta trabajar con un solo lente porque creo que le da coherencia narrativa. Y dices, ya. Él ha pensado lo mismo que hemos estado conversando, ¿por qué no hacer caso? Entonces, a la hora de filmar, no se cerró la posibilidad de usar otro lente, pero finalmente se usó solo un lente, que es el 35 milímetros. Y si te pones a pensar, el 35 milímetros la elección es un lente, que claro, si tú usas cámara al hombro con el 85, vas a tener una cámara que se va a mover así, ¿no? El angular te ayuda a que la cámara no se mueva tanto, y el 35 milímetros es similar a la mirada. Entonces, ya a nivel visual, tú estás haciendo que el espectador de alguna manera participe en la narración. El reto más grande, yo creo que ha sido... el reto más grande fue filmarla afuera, sin poder coproducir oficial, ¿no? O sea, sin hacer una coproducción oficial, con recursos del sitio al que vas. Creo que es lo más difícil, ¿no? Me parece que... Bueno, el reto más grande es filmar una película en 15 días. Sí, o sea, poco tiempo. Ese reto, o sea, el director de fotos me dijo, no vayan diciendo ahí que lo hemos hecho en 15 días y no me van a llamar solo para eso. Van a decir, esto es rápido. Sí, el tiempo, sí. O sea, el rodaje, en realidad el rodaje siempre es el máximo reto, salvo que salvo que el proyecto sea, ¿cómo se llama? Requiere mucha postproducción, no sé qué, muchos efectos, que se juegue mucho en la post.
el rodaje siempre la sensación que tienes es que es muy vulnerable, que si te demoras, de qué, entonces si aparte no tienes mucho tiempo, pues es el grandísimo reto. Una falla es plata, o sea, un día que no sirve es o no poder filmar eso, o tener que filmarlo y ir y pagarlo Horas con extras. tarjeta de crédito. No terminas la escena, pero tienes que terminarla ese día, horas extras, el dinero. Hay escenas que tú tienes acá en la mira que dices, bueno, si esta no la filmo, bueno, ¿no? Pero ¿Sabes las duele. Es difícil, ¿no? Hay unas que no puedes no filmar porque si no, ¿No tienes historia? no tienes historia, pues, ¿no? Bueno, en realidad siempre cuando revisas el guión, tú sabes es que en realidad es como en el guión físico hablamos y es como, no, está, y a veces ni lo dices al equipo. Dices, ¿no? no, tú lo sabes. Tú lo sabes, que Oye, la si cosa esto, se complica. oye, el tiempo, oye, le dices al asistente de dirección, oye, el tiempo está duro, esta pasémoslas al final y rodemos estas, porque esta, si no la alcanzamos a hacer, no pasa nada, ¿no? Te vas jugando con eso todo el tiempo. ¿No? Pero el reto más grande para mí fue hacer una película en 15 días. O sea, en 15 días de rodaje ha sido un sufrimiento. Yo me acuerdo que estaba así, porque además, como somos productores, nosotros tenemos que estar preocupados del dinero. O sea, si mientras filmabas, oye, la hora, entonces no es que el productor está preocupado, ¿no? Porque tú filmas y eres director y chao, no. Nosotros, porque la hora, pues nosotros no tenemos el dinero para pagar esas horas extras, ¿no me entiendes? Entonces esa es una tensión, un estrés muy grande y creo que ha sido un reto más difícil, ¿no? En la película. Bueno, que sobre todo a mí lo que me llamó la atención, porque básicamente a la hora de filmar, o sea, filmar es filmar, es como la rigidez en tiempos de rodaje. O sea, nosotros estructuramos el rodaje en 5 horas, 1 hora y media de break de comida y 5 horas, ¿no? Y por eso nosotros, como producción, no estamos obligados por ley a dar de comer, ¿no? Entonces, como estructuras así tu rodaje, a las 5 horas, o sea, empezaron a las 6, a las 11 de la mañana había corte independientemente de lo que estás haciendo. Era corte almorzar, chao, se acabó. No es que terminemos la escena, pásate 15 minutos, media hora, era como corte, ya. Yo me acuerdo de esa rigidez, es como, bueno, es así, está estructurado porque así es. Y nadie se preguntaba, o sea, por ejemplo, tú no le das de comer a alguien aquí, como parte de rodaje, como, o sea, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Allá es costumbre. No, pero igual está mal visto, ¿ah? O sea, el productor nos dijo, oye, como es una película artesanal, ¿no? Mira, si tú grabas 5 horas en la mañana y cumples 5 horas, no estás obligado a los técnicos y actores canadienses, ¿no? Que es distinto a los peruanos que los llevamos nosotros y tenemos que alimentar tal. No estás obligado como rodaje, es decir, el catering que tenemos presupuestado y que no está haciendo que nos alcance y tal, lo podemos sacar porque por ley, por el tipo de película, ellos se tienen que cubrir su... Claro, entonces, a ese nivel... Llevan su tupper. A ese nivel está... En microondas, ¿así? Está en la normativa cinematográfica, llega a ese nivel, ¿no? Entonces, nos dijo, ya, si tú haces eso, no es un rodaje que diga la gente, sujeta el rodaje, o sea, no está como muy bien visto, pero, dijo, 15 personas. Pero es legal y la gente va a entender el proyecto, o sea, no es que vas a llegar a un proyecto enorme y que no están dando de comer, va a entender que es un proyecto muy chiquito y la gente, digamos, se va a implicar y lo va a comprender, ¿no? Pero sí está como que dice, en este rodaje no dan de comer. pero la gente lleva su tupper, ¿no? O sea, eso el corte, microondas. Pero el tema de las horas es importante, o sea, el corte de almuerzo, pa. Bueno, cada vez es más así, ¿eh? O sea, es decir, hay conquistas en ese sentido. Sí, pero acá te puedes pasar media hora. Pero acá te puedes pasar media hora. Pero sí es verdad que te puedes pasar media hora, ya no. Que pasarse 15 minutos, depende, si te pasas 15 minutos todo el rodaje, al final la gente te dice, bueno, ¿qué pasa, no? Pero es verdad que es común, allá sí la rigidez es absoluta, o sea, hay como asamblea de, ¿qué? Horas extras, ¿qué? Lo comentamos, no sé qué, o sea, es como, ya acabó. O sea, si realmente quieres seguir, conversamos qué es lo que, ¿no? ¿Cómo se va a pagar? Entonces, o sea, había un caso concreto, para ver la rigidez, no íbamos a terminar una escena y teníamos que terminar, no sé, a las 8 de la noche. Entonces se habló con el asistente de dirección, que era una venezolano-francesa, que
que vi en Canadá, también ya tenía la nacionalidad canadiense, o sea, era latina, sonidista colombiano con un venezolano, que éramos los latinos, y el productor canadiense. Nos íbamos a pasar, era evidente que nos faltaba, nos íbamos a pasar una hora y pico. Bueno, ¿qué hacemos? Una hora, entonces dijimos, bueno, no tenemos horas extras, entonces, ¿qué se hace? No es que le pidas al canadiense que se quede, porque él no se va a quedar si no le pagas sus horas extras. A las 8 de la noche se fueron todos los canadienses, y como teníamos la cámara, nosotros, el español, los técnicos eran peruanos, nosotros nos quedamos solos, con la asistente de dirección que dijo, yo también me quedo, porque se puso la camiseta, porque era una guerrera, y con el colombiano y el venezolano porque entendían el tipo de proyecto que era, y nosotros nos quedamos solo latinos a hacer esa hora extra. Todos los canadienses se fueron a la hora que terminó. En realidad es como la película se ha hecho con Montafo y con Ibermedia, que es una coproducción con Colombia, con una empresa que se llama Corte Films. Y ese es el dinero, la plata con la que se financió. Luego también pedimos como unos préstamos que ya hemos devuelto. Amigos del colegio, a 3 amigos del colegio, nosotros acabamos el colegio en México, y les pedimos poco dinero, pero para tener un rodaje y no sentirnos tan apretados. Y luego la postproducción la financió un productor de Barcelona. Y aquí nos nos prestaron la cámara. Es inversión. Una coproducción con cámara y lentes y esto, que la llevamos de Perú, que es Jorge Carmona, ¿no? PCR. Obviamente, apenas la película genere dinero, esa cámara se le va a pagar, ¿no? Pero fue una coproducción, él aportó la cámara, que no se le ha pagado hasta ahora. Todo lo demás se alquiló, ¿no? Si teníamos que comprar, alquilar más baterías de cámara, pues ahí el service nos... Sí, o sea, 2 presupuestos, ¿no? Sí. El presupuesto, digamos, canadiense, que lo maneja el productor, que es el line producer de allá, que es el que sabe las tarifas, el tema de impuestos, el tema de seguridad social, hay como... Nosotros le dimos la plata. Y él nos decía, necesito tanto, entonces, y nosotros gestionábamos el presupuesto, digamos, peruano. Lo conocimos a través de... No, lo conocíamos desde el 2011, pero no nos acordábamos. En Cannes, en el atelier, cuando estuvimos con el Mudo como proyecto, lo conocimos, y luego a través de un coproductor colombiano le presentó el proyecto, varios leyeron el guión, a varios él dijo que nos conocía. Él dijo que nos conocía y que le interesaba. Entonces empezamos a hablar a ver si podíamos hacer una coproducción oficial, eso se complicó, pero dijo, yo nos ayudo a hacerla. Entonces... Pero bueno, fue contrato, fue un service, ¿no? Nosotros le pagamos a todo el mundo, ¿no? Con la plata que teníamos. Y básicamente ahí es el tema de la confianza, ¿no? Nosotros le dimos todos los fondos, y él, porque nos presupuestó, necesito tanto dinero, nosotros le dimos y tuvimos que confiar en él, en que eso iba a rendir, y esa la preocupación, ¿no? Él también estaba preocupado porque no llegaba el dinero, eso también fue un estrés. Bueno, lo que pasa es que yo estuve en San Sebastián y él también, pero él luego estuviste en Biarritz, ¿no? Entonces Diego tiene más una idea de cómo ha sido recibido en España y Francia. En España Diego estuvo también, tú estuviste en una función más en San Sebastián, ¿no? Entonces, la función que yo estuve en San Sebastián, la recepción fue muy bonita de la película, la verdad. O sea, dio muchos aplausos, se habrá quedado el 80% de la sala al conversatorio posterior, ¿no? Entonces eso es como que habla bien, ¿no? Porque normalmente si no te interesa la película, ¿no? Entonces, en ese sentido, y preguntas, ¿no? Interés, ¿no? Entonces eso ha sido bonito, ¿no? El día de recepción del público. Al final uno hace cine para que la vea la gente, en verdad, ¿no? No sé yo qué puede decir de la otra función que estuvo en Biarritz, cómo fue No, a mí lo que, o sea, digo, cosas que me han llamado la atención que dice la gente, que más o menos se repite, es que me decían, oye, buena la película, pero me tengo que tomar un gin tonic para procesarla. Y me han repetido bastante, es como que la gente sale como media removida, ¿no? Me dicen, su madre me ha metido un golpe, ya luego hablamos, me dicen, ¿eh? O sea, como que de pronto la gente sale, es una película que termina y la gente se queda callada, ¿no? A ver si te queda sentada, o sea, porque la película cambia, ¿no? O sea, la película en un momento dado es una película que en un momento dado cambia, ¿no? O sea, estás viendo algo y de pronto es boom y la película cambia y ahí te deja. Entonces, eso la gente lo
lo comenta y se nota a la hora de salir, ¿no? Y se les queda grabado porque luego me cruzaba con gente. Por ejemplo, me crucé con un amigo vasco que estaba haciendo cola porque en San Sebastián se llenó, ¿no? Y entonces, pero el Festival de San Sebastián permite, siempre hay como una colita chiquita de gente que va a última hora por si acaso alguien no llega. Entonces había como una colita de la bronca, no sé qué, y abrieron y al final entraron 4 y entró un amigo. Y cuando la vio y cuando yo me quedé pues al conversatorio y todo, él se fue y me decía, no, hablamos, estaba medio mareado, así. Entonces le pregunté a otro amigo, digo, ¿qué ha pasado? A Mikel, ¿le gustó la película a Mikel? Y dice, sí, lo que pasa es que está pensando, le hizo acordar cuando su hermano le pegaba. Entonces, pero ya te diré algo, ¿no? Y al parecer le gustó, pero le removió eso, ¿no? O sea, lo remitió a ese momento y a un momento como medio violento, entonces él tuvo que salir a pensar la película de otra manera. Y cosas, me he encontrado cosas así, ¿no? Y luego también, por otro lado, la gente remarca mucho también el personaje de Rodrigo Palacios y también las imágenes finales, ¿no? O sea, como por ejemplo en Francia el foco lo ponía en las imágenes finales, en la parte, ¿no? En la parte del conflicto, el contexto, en histórico, en qué pasaba. Y está bien contextualizarla ahí, pero la película, digamos, es que las conversaciones al final se pueden desviar y pueden ir por ese camino. Y en Francia, por ejemplo, les interesaba más ese lado, ¿no? Por ejemplo, en San Sebastián me preguntó una señora, me dijo, oye, tu papá, ¿no? Como sabía que la película venía de una experiencia personal y tal, dice, oye, el verdadero Bob Montoya se hizo millonario, me dijo. tuvo éxito, me preguntó. Entonces yo dije, bueno, si la pregunta es si tiene plata, y dije, no. La gente, ¿no? Entonces como que conectaba, ¿no? O sea, porque es una película muy universal, o sea, la verdad que en realidad toda esa familia puede pasar en cualquier lado, ¿no? Entonces la gente se identificaba con diferentes cosas, ¿no? O sea, cada uno tiene una relación con la película distinta dependiendo cómo le toque, ¿no? A ti te toca de una manera personal, a otra persona le tocará de una manera distinta. A mí lo que me parece gracioso también es que el actor Rodrigo Sánchez Patiño nos contó que cuando leyó el guión dijo, esto yo lo he vivido, dijo, parece que dicen porque decía que cuando él se fue a vivir a Canadá y tenía un amigo que era el que iba a ser él y conocía a Bob Montoya, que era él, o sea, como que él lo ha vivido, ¿no? Eso fue interesante, pues, fue como que le calzó la película, ¿no? Así, como una experiencia personal, ¿no? Entonces, lo interesante de la película es que es una película cercana en ese sentido, ¿no? Son personajes reconocibles, ¿no? Como dices tú, a ti te afecta porque ves a un familiar, ¿no? O gente que no ha superado sus asuntos paterno-filiales, le toca y está como se sale más movido, ¿no? Otros menos movidos, otros se ríen, ¿no? Hay gente que se ríe mucho. A mí me han contado que en las proyecciones aquí en el Festival de Lima, algunas, habían grandes carcajadas, ¿no? Yo estudié economía primero, estuve trabajando un tiempo y creo que lo primero que hice fue unos cursos ahí de cine. En el Centro Cultural La Católica hay como unos cursos, ¿no? O habían. Y hice un curso de producción y uno de guión, porque siempre había como escrito. Pero lo hice porque ya me interesaba. Y entonces luego estudié cine en Cuba. O sea, renuncié, cambié completamente y estudié y duraba 2 años en esa época de la carrera, ¿no? Entonces en realidad ya empezó a gustar el cine así como que, o sea, que me llevó a terminar estudiando cine por unos amigos que cuando vivimos en Madrid eran muy cinéfilos y tenían, o uno de ellos tenía grabado en VHS en formato, había LP y SP, ¿no? ¿Te acuerdas? En LP podías poner muchísimas películas. 8 películas, creo, ¿no? O 4, no me acuerdo, y en SP menos. Y él tenía, por ejemplo, no todo Hitchcock, pero tenía muchísimo. Y yo no había visto nada de Hitchcock. O tenía Billy Wilder. Yo no sabía ni quién era Billy Wilder. Esa era la época cuando yo estudiaba economía. Me decía, Entonces vi mucho cine en orden. Me decía, no, ahora mírate esto. Y yo miraba, y me gustaba, ¿no? Yo creo que ahí fue que empezó un poco
a gustarme el cine, porque si no me hubiese cruzado con ellos, probablemente, quizás no se me hubiese metido tanto el bichito. Estaba estudiando la carrera, pues había que, habrá sido 20, ¿no? 20, 21, ¿cómo estás? Cuando estás en el colegio, estudias la carrera, 20, menos, 19. Sí, 19, así, no, 19, 20, porque claro, ellos estudiaban periodismo y en periodismo llevaban cine, y habían estudiado cine no sé dónde, en un curso, entonces, y el pata era el típico que tenía todo grabado, ¿no? Porque además luego vivió el cambio de VHS a digital y pasó toda su biblioteca, la pasó a DVD, con portadas, se imprimían las portadas, un locazo. Mi caso fue distinto. Mi caso, yo empecé estudiando también administración de empresas, pero yo al mes decidí que no iba a seguir en eso. Y me pasé un año no haciendo nada y tuve que decidir qué estudiar. Entonces, viendo los planes, agarré el plan vivíamos en Madrid, la Universidad Complutense tiene un plan de estudio de todas las carreras. Entonces me puse a ver todas las carreras que habían. Sí, medicina, ¿no? Ingeniería, bla, 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 así pasaba, hasta que llegué a comunicación audiovisual. Se llamaba Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva. Tenía un nombre así rimbombante, ¿no? Y dije, mira esto. Entonces empecé a leer así. Bueno, y esa y psicología me interesó. Y por una cuestión fortuita me metí a estudiar Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva. Y ahí fue cuando me interesó. Empecé a llevar cine, historia del cine, ¿no? Y esas cosas. De ahí fue cuando dije, man, ya que aquí es muy interesante esto. Entonces, no hemos sido unos adolescentes cinéfilos, sino simplemente que nos llevó el destino a estar aquí. Es curioso porque nosotros teníamos octubre como proyecto. Yo había hecho la escuela de cine y había hecho unos cortitos, pero no eran unos cortos que yo me sentí orgulloso de mostrar. Pero teníamos un guión y un proyecto que le gustaba a la gente que estaba ganando algún que otro premio y lo seleccionaban en algún mercado o así. Y la gente nos decía, los productores, nos gusta tu proyecto y no tienes nada que mostrar. Y nosotros no nos atrevíamos a mandar nada de lo que habíamos hecho porque no nos gustaba. Bueno, yo no había hecho nada, ¿verdad? O habías hecho unos cortos, me acuerdo. No, pero era por eso los habías hecho, pero no te atrevías a mostrar. No, era un grupo de amigos con una cámara, hagamos algo y o sea, no era ni siquiera con luces, era algo bien, bueno, bien amateur. Pero puede quedar bien. Sí, bien amateur. Puede quedar bien. Entonces hicimos ese corto, pero ya con octubre muy en la cabeza, aunque ya estaba escrito desde antes. Es decir, era un corto que queríamos hacer en animación, para empezar, porque lo que me interesaba, porque lo escribí cuando estaba estudiando, era, no sé por qué, cuando el envejecimiento así, ¿no? Hasta el final, ¿no? Y como el absurdo de quedarse solo y todo eso. Entonces la idea era que eran unos personajes a los que se les caían como parte del cuerpo y seguían viviendo, entonces era animación. Pero puede ser una precuela del personaje de Gasol, ahora no es como la mujer terminó en coma y él se quedó sin casa, entonces ahora está ahí. Podría haber sido, si hubiésemos usado a Herta, podría haber sido. Y hay una precuela escrita de La Bronca, también hay un corto que también escribí hace como 5 años. No, hace más, en el 2010, 9, y es como la precuela de La Bronca, es igualita. O sea, pero ese ya está complicado. Por el tema del padre, y es como el niño, lo de la playa. El niño, el padre, sí. Es una precuela, es como Bob Montoya y Roberto. Pero antes de ya divorciados y como... Sí, es un cortito. Yo creo que lo más difícil es que el mercado todavía está chico, queda chico porque para que no todos, pero más gente pueda como vivir del audiovisual y pasar más tranquilamente de hacer un lago, poder hacer una serie, poder hacer, digamos, desarrollar un proyecto en que no es, ¿cómo se llama? O sea, digamos, tener continuidad en el mercado y poder vivir de eso con cierta tranquilidad es como que lo más duro, porque en todos los países, todos los cineastas te van a decir lo mismo, o sea, es como si se repite el mismo discurso, pero es cierto que hay mercados más grandes que otros, o sea, y el mercado peruano todavía no da como abasto como para poder, y además cada vez hay más gente haciendo películas, ¿no? Entonces,
se ha hecho, es más difícil, o sea, por un lado está muy bien, pero es más difícil porque hay más competencia, ¿no? Entonces, eso es lo más complicado, porque nuestro mercado es chico, ¿no? Entonces, es más lento todo. Yo creo que eso es lo más complicado, porque gente y talento y calidad, o sea, hay la misma, o sea, lo vimos en la bronca, o sea, la gente que trabajó está al nivel de la gente que trabajó en Canadá, o sea, el mismo nivel de profesionalismo, o sea, evidentemente si trabajas en un proyecto gigantesco, aprendes una serie de cosas que simplemente no has hecho acá porque no has trabajado nunca en un proyecto tan grande, ¿no? Sí, gente como nosotros trabajó que había hecho Blade Runner, la última. Nosotros, las casacas que usamos eran las que usaron en Blade Runner, los técnicos. Porque la de vestuario estuvo ahí, o alquiló el vestuario. Claro, las que tienen tenía un almacén enorme, una familia. Yo soy una familia colombiana que vive hace muchos años que tiene como un almacén enorme que trabajaba mucho vestuario. Y ella, una de las dueñas, que de hecho nunca había trabajado como de vestuarista, de diseñadora de vestuario. Estaba muy nerviosa. Estaba muy nerviosa y decía, no, a mí no me pongan ese crédito. Decía, no, yo no soy eso. Si eres eso, tú lo has hecho. Porque siempre había sido como asistente. Sí, ¿no? Yo no soy eso. Decía, no. Entonces, ¿qué eres? Porque tú estás decidiendo. Y de hecho la película La Bronca te lleva a la época mucho por la ropa. O sea, es un trabajo extraordinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa capacidad de especificarse, ¿no? Esa especialización, la notas mucho más en países así donde hay proyectos porque grandes. como, claro, está mucho más, este es esto, este es o países donde o películas que se ruedan solo en estudio, por ejemplo, es impensable acá, ¿no? O sea, todas las películas en estudio y necesitas 8 directores de arte, pues imagínate, ¿no? O sea, a lo largo de 8 meses, eso es una industria, pues, ¿no? Bueno, trabajar que en realidad no fue directamente, o sea, fue Story House, que de hecho es una empresa que ya no existe, pero que era, digamos, una empresa de creación de contenido de Univision, el canal, que produjo El Chapo para Netflix. Entonces siempre se supo que ese proyecto iba a ser de Netflix. Creo que al final es Netflix Original, ¿no? Pero digamos que la comunicación era con Story House, ¿no? Entonces, la diferencia básica es que era un proyecto donde habían 3 temporadas y que ya se iban a filmar las 3 temporadas y casi que tenían fecha de empiezo de rodaje cada una. Entonces es una maquinaria, ¿no? Entonces, en el tema del guión, había un concepto que ya se había hecho de toda la temporada y conceptos que salían para cada capítulo, ¿no? Entonces yo entré, ahí me daban un concepto, yo tenía un tiempo para escribir algo que era una especie de escaleta desarrollada con diálogo, ¿no? Que era un poco antes del paso previo al guión, pero ya tenía diálogo, y luego alguien, digamos, dialogaba, o la showrunner, que es Silvana Aguirre, peruana, revisaba y era como con quien yo dialogaba, pero fue un trabajo muy de entrar en una rueda, o sea, había un tiempo que había que cumplir porque entraban en producción y tal. Y para la temporada 3 fue incluso fue más complicado porque había que pasar casi que de concepto directo al guión, ¿no? Y tenías una cantidad de tiempo, no pasabas ni por escaleta, ¿no? Porque había menos tiempo, se tuvo que reescribir la temporada, por una serie de razones y tal. Entonces eso fue como un trabajo completamente distinto a cuando escribes un guión de película que estás ahí escribiendo. El guión, de hecho, en un momento dado ya, o sea, acabó y te llega otro, y ese guión se sigue revisando y ya no entras tú en eso y te llega. De hecho, a mí me llegaron luego dos guiones de los que participé yo, luego nos llegaron cuando dirigimos los 4 y 2 de ellos, y era, o sea, digo, ya habían tenido como otras revisiones porque esos guiones sí pasaban a Netflix, ¿entiendes? Y sí había un tema legal también por ser una serie de narcos y un tema de protección, o sea, había un periodista experto que nos decía básicamente lo que o sea, nos cuidaba, ¿no? Porque hay una serie de temas que podían ser como medio sensibles, ¿no? Entonces sí, también había un tema legal. Bueno, siempre la experiencia de estar en una sala de cine es
más interesante, ¿no? No es lo mismo ver la bronca en una pantallita de computadora que verla en una sala, ¿no? La experiencia es distinta, pero a mí me parece bien, ¿no? Porque al final que hayan streaming, que haya plataformas, que se produzca, hace que se produzca más, ¿no? Entonces hay más trabajo para todo el mundo. Y con respecto a la oferta cinematográfica aquí que tenemos en salas, pues el hecho de ver streaming me permite ver películas que nunca vería porque no se estrenan aquí, ¿no? Porque tienes que esperar una suerte de ciclo de cine para verlas, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de la plataforma digital, yo no soy un anti. Yo necesito que exista más trabajo para que haya más trabajo y pues puedas tener, ¿no? Filmar más. Sí, o sea, en realidad lo de las plataformas, o sea, mientras el cine no muera como, ¿no? O sea, es la rutina, o sea, el rito de ir y meterte en una sala y que eso sea como parte del ocio. Mientras eso no se muera, las plataformas, o sea, es perfecto, o sea, generan muchísimo trabajo ahora, generan la posibilidad de contar muchas cosas, o sea, cada serie es un espacio enorme para generar contenido, o sea, ya son como son series que te cuentan como historias ¿no? Que abarcan tiempos enormes, son como esas grandes novelas, ¿no? O sea, que te cuentan todo un mundo, ¿no? Pero claro, si eso mata, que yo creo que no, pero si no mata la sala de cine. Pero es como la radio, no murió. Entonces, Dijeron que la no, radio va a morir, no por la tele. No, la radio sigue. No ha muerto, ¿no? O sea, de hecho, digo, está herido, ¿no? O sea, hubo como un par de puñaladas ahí, pero luego ahí está porque finalmente la gente todavía, no sé qué va a pasar en 50 años o más, la gente a veces sale, ¿no? Y se da una vuelta por la calle y quiere hacer algo. Claro, no todo el mundo está en su cama metiendo así. Hay música, hay teatro, es que al final la gente lo necesita, ¿no? Entonces, eso se va a mantener, espero, ¿no? Sí, o sea, la serie es una idea que nos trae, que nos llama Joana Lombardi, a Héctor Galvez y a mí para desarrollar una idea sobre, o sea, que está inspirada en todas esas, como en muchas leyendas en torno al momento cuando la voz estuvo en Lima y en el 86 y esos conciertos y que se perdía por el Callao y hay mucha gente que cuenta cosas, hay otra gente que dice que eso no fue así, hay otra gente como, ¿no? que dice que, ¿no? que sí sabe lo que pasó, pero la cosa es que se dice que se perdió, ¿no? En el Callao, la voz y tal, y que también había un imitador, etc. Entonces, de ahí surge una idea y con esto la desarrollamos, ¿no? Estuvimos como varios meses escribiendo 4 capítulos y, y rápidamente nos dimos cuenta que tenía que ser contado como una comedia, ¿no? Porque la idea lo contenía, ¿no? O sea, con esto vimos que era como o comedia o no nos la hacíamos a creer, ¿no? Y cómo se llama, y la verdad que fue como muy divertido, o sea, 4 capítulos es como una película larga, ¿no? O sea, en realidad es un formato que a mí me gusta mucho, ¿verdad? A mí me gustan más las series de 4 o 6 capítulos para ver y también para escribir, ¿no? Es como que escribir una serie de 12 capítulos es una locura, ¿no? Y sobre todo entre 2 personas, escribir por 4 capítulos es mucho más así, relax, más manejable, ¿no? Y luego apareció la posibilidad, o sea, ¿no? Luego apareció la posibilidad de dirigirlo juntos, ¿no? O sea, como que Joana ya me había ya comentaba como que quería que Daniel, pero luego me dijo, tú también, pues como vivo en Barcelona, me dijo, pues vendrías y al final la hicimos, pues, ¿no? Y en noviembre se estrena, el día de mi suerte. Película favorita, bueno, para mí siempre es como, en realidad mis películas favoritas son las que tengo ganas de ver al cabo de los años, ¿no? Entonces, y no solamente una, sino varias, pero entre ellas, unas películas que siempre podría ver de nuevo sería, por ejemplo, Rosemary's Baby, ¿no? La película de Polanski siempre la podría ver de nuevo y no me cansaría de verla. O El apartamento, esta comedia de Billy Wilder, también la he visto hace poco y me divierto, la podría ver. No sé, o sea, luego hay una película también que vi mucho de chico y que también me gusta mucho, aunque hace tiempo no veo, y es el que llama El francotirador, Deer Hunter.
de Michael Cimino. También me acuerdo que la vi sin parar. La vi sin parar. Esa la vimos porque teníamos... La teníamos en la casa. Original de niños. La teníamos en la casa y la veíamos, pero era una película teníamos eso que y la veíamos. Y una de Stephen King. No. De un perro también, Cujo, la veíamos muchísimo en mi casa. Y teníamos una más. Estaban ahí, pues, ¿no? Del director, del polémico director. Que no se llama no me acuerdo cómo se llama. Había una más que no la vimos tanto como el de Deer Hunter, porque el Deer Hunter la vimos un montón. Sin parar, me acuerdo que me gustaba mucho, y me gusta esa película, me quedó grabada. Hay una película, ¡Mau! ¡Pah! Que le metía cachetadas. Esa la recuerdo de niño, pues, porque la vimos ni siquiera adolescentes, o sea, era 10, 12, los 80, ¿no? Y los 10, 12 años, ¿no? Me acuerdo de esa parte cuando le dicen ¡Mau! Para que se dispare, ¡Mau! ¡Pah! Le mete cachetadas. O sea, esas cosas, pero Diego dice, claro, esa película es porque si te queda, porque yo creo que también tiene que ver con un momento en tu vida, ¿no? Porque me ha pasado que he visto películas que me han gustado mucho en su momento y cuando de repente le he querido volver a ver, he visto los primeros 10 minutos y apagado. Porque ya no me provoca verla porque la veo malísima, ¿no? Entonces, yo es que ahorita no podría decir una película. O sea, no te podría decir una película así que diga, sí, pucha, esta película es mi favorita de todas, porque me gustaban las películas de David Lynch, porque no se entendía nada. Me gustó mucho Mulholland Drive, por ejemplo, ¿no? Y creo que la podría volver a ver, pero por ejemplo vi Lost Highway 2 veces y la primera vez según yo la entendí, la segunda no la entendí nada. Me gustaba él como director, ¿no? De estas películas que son medias oníricas, ¿no? Que apelan un poco a la imaginación, ¿no? Pero ahorita decir una sola película para mí es imposible, la verdad. Porky. Sí, Porky's. No la he vuelto a ver desde que tengo 10 años, 9 años, pero me gustaría volver a ver Porky's. A ver qué pienso ahora. Las películas de terror, a mí me gustan las películas de terror que veía en los 80 también, las vuelvo a ver, ¿eh? O sea, hace poco me tiré una tanda y vi Halloween la antigua de nuevo, vi La Matanza de Texas de nuevo, y son películas que disfruto, pero que ya veo, o sea, pero que las puedo volver a ver, ¿no? Entonces, mi referencia es esa, es como, ¿qué películas tengo ganas de, a cabo de los años? Digo, quiero ver esa. Y son películas que resulta he visto hace tiempo, y digo, pues mi película favorita será, ¿no? O sea, Volver al Futuro, la podría ver, hace tiempo que tengo el ojo y quiero volver a ver Volver al Futuro porque me gustó, y la vi mucho, entonces digo, pues esa es mi película favorita. A mí ahorita me vinieron a la cabeza la parejita de Drive. Que ahorita se me dio sus nombres, Ryan Gosling y Carey Mulligan. Esa parejita tiene una química muy interesante, ¿no? Creo que hicieron Blue Valentine, creo que salen ellos dos también en Blue Valentine, en Drive. Entonces me vinieron a la cabeza ellos dos como una pareja que me gustaría, pues además de ser grandes actor y actriz, ¿no? Me parecería como interesante, ¿no? Me imagino. Deben haber muchísimos más. Sí, Michelle Williams. Son muy parecidas. Son muy parecidas, ¿no? Prácticamente son rubias, cabello corto. Entonces Ryan Gosling me llama la atención. Si Ryan Gosling tiene algo interesante, ¿no? Su forma de actuar, ¿no? Sí, o sea, piensas en un montón, ¿no? En actores de las películas que te gustaron también, pero que ahora ya tienen otra edad. Entonces, bueno, no, o sea, Al Pacino, pero bueno, claro, es distinto Al Pacino del Padrino que Al Pacino de ahora, pues, ¿no? O sea, en realidad son dos actores distintos ya, ¿no? O sea, la fuerza que tenía de joven era espectacular, ¿no? Y haber dirigido, por ejemplo, a un actor así, ¿no? O actores que pueden entrar en procesos como el de Apocalipsis Now, ¿no? El Martin Sheen, pero claro, Martin Sheen ahora ya es otro, pues, ¿no? Claro, ya no tiene... Ya
pero son como dices, mira, esos Uno que falleció, me hubiese gustado trabajar porque me parecía uno de los mejores actores que he visto, es Philip Seymour Hoffman. Ese actor, pucha, que tenía una versatilidad. Trabajar con ese actor debe haber sido una delicia. La verdad, yo creo que sí. Porque hay actores que son muy buenos, pero él lo vi transformarse muchas veces. O sea, lo ves en Capote, ¿no? Y lo ves en esta película que, no sé, con Robert De Niro, que hace medio afeminado, y son como, guau, su madre, este tipo, ¿no? Un tremendo actor. No, a mí me gustó mucho una película argentina que se llama Rojo. Esa película me gustó mucho y además me hizo recordar a las películas de Jean-Pierre Melville, el francés. No sé si no sé si el director, digamos, lo tuvo en cuenta, pero yo pensé en las películas de Melville viendo Rojo y cómo la cuenta la historia, cómo la utilización también hasta de los lentes, ese personaje del detective es espectacular al final. Y no sé, es una película que además es como una película de un thriller, ¿no? Político, no sé, es buena, tiene una atmósfera que me gustó, ¿no? Yo recomendaría eso. Estoy teniendo unos problemas para memoria, más allá de memoria también para disfrutar, ¿no? No recuerdo, o sea, cuando uno se queda con una película así como entusiasmado. Bueno, Dolor y Gloria también es un peliculón. Yo no lo he visto, ¿no? Es un peliculón. O sea, Antonio Banderas hace un papel así, pero espectacular. Hay películas nuevas, ¿no? Que no he visto, muchas, ¿no? Ya me acordé de una película que me encantó, pero es hace tiempo, ¿ah? Leviatán. El ruso esa película me encantó, me acuerdo cuando la vi, Leviatán. No me acuerdo. Sí. Me acuerdo cuando la vi, fue como, man, ya. Hablo de reciente, ¿no? Para acordarme algo. Yo recomendaría ver Leviatán. Me gustó mucho cómo está hecha esa película, ¿no? Todo, la atmósfera, todo, ¿no? Todo en esa película. Hay otra cosa que vi hace poco, es el documental de Apolo 11, ¿no? En el cine. Se hicieron un documental por el aniversario de la llegada de la Luna. Hicieron un documental claro, eso se grabó desde todos los lados y en cine. O sea, lo que nosotros hemos visto son 4 cositas. Está todo registrado desde antes por todos lados, seguimientos, y en el cine la experiencia de ver la emoción, cómo se vive todo, es espectacular. Yo fui con mi hija de 8 años y mi hija aplaudía a la mitad, o sea, cada vez que pasaba algo, porque siempre parece que se van a morir, pues, ¿no? O sea, porque hay un riesgo tremendo de que pase algo con la nave, si no despega, primero si despega, no despega, muerte. Si luego no atraviesan una distancia, muerte. Luego cuando se desconecta, no sé qué, si luego se pasa, muerte. O sea, hay riesgo constante de morir y eso se siente mucho, y también la emoción como de cómo se vive en ese lugar. Y me acuerdo que mi hija aplaudía a la mitad del cine cada vez que superaba una de las pruebas así parada, y aplaudía. Y es un documental buenísimo, es espectacular, y es para verlo en el cine, pues, por el sonido, todo, es para verlo en el cine, ¿no? Ya me acordé de una película que vi hace un par de años que también me gustó mucho cuando fui jurado en el Festival de Lima, que es una película muy sencilla, muy chiquita, pero que se llama Medea, una película costarricense. Me gustó bastante esa película. El hijo de Saúl también, me estoy acordando, pero ¿no? El hijo de Saúl me gustó mucho también esa película. Amigos de Cine Oculto, el 17 de octubre se estrena nuestra película La Bronca. Yo soy Diego Vega, mi hermano Daniel Vega. Amigos de Cine Oculto, yo soy Daniel Vega, él es Diego Vega. Los invitamos a partir del 17 de octubre a ver La Bronca en cines. No se la pierdan.